Bienvenidos a otro episodio con David González. Seguimos hablando de medios y seguimos hablando de audiencias. Hoy nuestro tema principal será un artículo que os dejamos en la descripción del vídeo que se titula Google Discover cambia de jefe y son malas noticias para la audiencia de los medios. David, por empezar, para la gente que esté poco familiarizada con este tema, ¿qué es Google Discover? En el anterior episodio creo que hablamos de la mierda que era Facebook, ¿no? Vale, vamos a seguir con el tema escatológico. Cuando tú vas al baño y haces caca y llevas el móvil y lo lees, cosa que no recomiendo, Google sabe que estás haciendo caca ¿Cómo puede ser? a través de Google Discover. Todos los móviles tienen un giroscopio y sabe dónde está el móvil. Entonces, Google Discover ahora mismo es el algoritmo más potente que tiene Google para detectar cuáles son tus intereses, dónde estás, cuáles son tus contactos, cuál es tu historial de navegación, de todo lo que ocurre en la Internet, cuáles son tus tendencias a las que te puede recomendar noticias. Entonces, al final, Google Discover cambia un poco el concepto de lo que es Google. Nosotros a Google le vamos a preguntar cosas y de repente, en el 2018, una directiva de Google cambió uno de sus productos, que era Google Now, y lo que dijo es, ya no queremos que Google reciba preguntas de los usuarios. Lo que vamos a hacer es darle a los usuarios respuestas antes de que nos hagan esa pregunta. Y entonces es un recomendador. Google Discover lo tenemos en la pantalla -1 de los móviles Android y en los iPhone lo que tienes que hacer es bajarte la aplicación de Google. Y al final lo que haces es estar leyendo tarjetas de contenido, haciendo scroll, donde Google, sabiendo por dónde navegas, quiénes son tus contactos, en qué ubicaciones estás a través de Google Maps, tus contactos a través de Gmail, y sabiendo cuáles son tus intereses, te va recomendando contenido. Podríamos decir que es el algoritmo más potente, ya no solo de Google, sino de recomendación de contenidos para medios de comunicación, prensa. Sí, actualmente Google Discover a muchos medios que están muy escorados hasta a este tipo de algoritmos les puede estar llevando en torno al 90% de su tráfico orgánico y lo normal es que para los medios de comunicación esté entre el 40 y el 60. Si estás en el 40 quiere decir que no has optimizado noticias para Discover y si estás en el 60 que has entendido cómo funciona su algoritmo o has hackeado con contenido a Google Discover. Esto tiene un punto en común con el SEO, ¿no? Hay unas recomendaciones, hay unas guidelines que aumentan tus posibilidades de posicionar dentro de Google Discover. Es por hoy lo que explicas. En este caso no se puede hablar de tácticas SEO, que también, porque las tácticas SEO es para posicionar noticias en todo lo que es el contenido, en todo lo que es Google Search o Google News. Entre Google Search, las búsquedas, y Google News, que en España no existe, pero tenemos la pestaña de Top Stories, entre esos dos grandes servicios de Google se ubica Discover. Si tú tienes noticias optimizadas para las búsquedas, ¿apareces en Discover? Sí, pero no. Si tú no tienes una alta estrategia de SEO, ¿puedes aparecer en Discover? Sí, pero no. Se trata de optimizar noticias de manera diferente. ¿Cómo? Pues obviamente lo que han hecho los medios es detectar intereses de audiencias y luego intentar hackear el algoritmo con una técnica que un alto directivo de audiencias del New York Times me contaba que allí lo llaman como el buzz factor, ¿no? Básicamente es, si tú logras que en muy poquísimo tiempo un número determinado concurrente de usuarios haga clic en tu noticia, eso te permite entrar en Google Discover. Y una vez que la noticia entra en Google Discover, el algoritmo va rastreando por toda Internet cuánta gente tiene el mismo interés que uno de esos usuarios, con lo cual a nivel de viralidad ese contenido es muy potente. Volviendo al punto con el que hemos empezado el episodio de hoy, la noticia habla de que hay un relevo, cambian las cosas en Google Discover. Ah, claro, pero esto es como cualquier, tú lo sabes perfectamente, como cualquier app o como cualquier producto digital.
Primero lo que intenta hacer Google en el 2018 es lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, pero lo necesita escalar. ¿Cómo lo escala? Pues lo mismo que hizo Facebook en el 2013-2016, dándole toneladas de audiencia a los medios y teniendo contenido gratuito dentro de este nuevo algoritmo. De hecho, te contaré una anécdota. En una terraza de un parque me decía el papá de un compañero del cole de mi hijo: yo ya no leo periódicos, yo las noticias las leo en Google. Digo, ¿cómo que las lees en Google? Entonces me enseñaba su móvil y me decía, sí, aquí, digo, en Google Discover. Entonces, el problema es que Google Discover atrapa noticias por URL, no por marcas, como pasa con Google News. Entonces, está fragmentando el contenido en URLs. ¿Eso qué significa? Eso significa que en su momento Karen Corby quiso crear un algoritmo bonito para hacer una similitud, porque no da tiempo de explicarlo. Quiso crear un Pinterest. O sea, Pinterest, estilo de vida, recetas de cocina, etc. Fotos muy bonitas. Luego Google, cuando empezó a escalar este servicio, que en su momento cuando lo lanzó Karen Corby decía que había cerca de 800.000 usuarios que ya lo utilizaban. Como bien sabes, Google empieza a monetizar un servicio cuando logra el 1 billion, el 1.000 millones de usuarios utilizando el servicio. Eso ya se ha superado. Entonces, la jefe de producto en su momento, que era Karen Corby, se dio el testigo a otro jefe de producto que se llamaba Simon Tokumine. Yo lo entrevisté y Simon Tokumine viene de una empresa tecnológica que se llama Carto, que lo que trata es de determinar en mapas intereses concurrentes de muchos usuarios. Básicamente esto es así. Si, por ejemplo, una gran teleco quiere poner una tienda de venta de móviles en la Gran Vía de Madrid, que es una calle comercial para los que nos estén escuchando fuera de Madrid, puede utilizar Carto para decir cuánta gente pasea diariamente un día de compras en esta esquina de Madrid. ¿Y a qué tienda entra? ¿Entra a la tienda de mi rival? Vale, pues yo quiero una tienda al lado. Vale, pues imagínate este nuevo jefe de proyecto lo que pudo hacer, porque ya no está, con Google Discover. Lo que pudo hacer es, yo en un mapa, Google Maps, puedo ver usuarios con los mismos intereses, concurrentes, en determinada ubicación. Te pongo un caso muy simple de entender. Google Discover, a todos aquellos espectadores del partido Valencia-Betis de la reciente Copa del Rey, les pudo estar enviando noticias de ese partido. ¿Por qué? Porque había mucha gente concurrente en un mismo sitio, una misma ubicación, que era el Estadio de la Cartuja, al mismo tiempo y muy poco tiempo, el Buzz Factor. Entonces, a todos esos usuarios les estaba ofreciendo contenidos en su teléfono móvil vinculados a ese evento, a esa localización y a esos intereses. Pero es más aún, no solo a esos usuarios, imagínate que fueran 3, por el propio funcionamiento del algoritmo, a todos sus contactos. Es más, si tú eres de Valencia y te has ido a Sevilla a ver la final de la Copa del Rey, automáticamente Google Discover te está ofreciendo noticias de Sevilla, siendo tú de Valencia. Eso es lo que ha hecho Simon Tokumine con el algoritmo. Lo que ha hecho, quiero decir, en pasado, porque ya no está como jefe. ¿Qué ha pasado? ¿En qué punto se encuentra ahora Google Discover? Pues en el punto de todo algoritmo de cualquier tecnológica. Crecer, escalar, monetizar. ¿Y quién está monetizando ahora Google Discover? Una vez que el algoritmo crece, una vez que consigues audiencias ajenas y te apropias de ella y de la atención de los usuarios, necesitas monetizarlo. ¿Cómo? Pues Google ya ha abierto el melón de la publicidad en Google Discover. Van a empezar a aparecer anuncios por mercados. De hecho, ya lo he hecho oficial, ya pueden haber anuncios dentro de Google Discover. Lo hace a través de la plataforma Discovery, que es una plataforma publicitaria que vincula Google Discover con Gmail, con YouTube. Entonces,
los huecos que había para noticias dentro de Google Discover o contenido, ahora van a empezar a aparecer publicidad, con lo cual si tú tenías de 2 scroll 2 oportunidades, pues ahora vas a tener menos porque va a entrar publicidad. ¿Y quién está realmente liderando este proyecto de monetización de Google Discover? Pues el nuevo jefe de Google Discover, que se llama Chris Mockman, que es aquel directivo de Google que logró que los resultados de búsquedas de Google se posicionaran mejor los anuncios que el contenido. Tal cual. Oye, David, muy interesante esto que comentas. Al final se plantean 1000 preguntas, ¿no? Al final, ¿a dónde va a llegar la hiperpersonalización de la publicidad? ¿Cuál es el futuro de las audiencias? ¿Quién lidera la guerra por la atención? ¿Cómo ves el panorama actual? Vemos que hay cambios de audiencias muy grandes. Facebook, que hablábamos el otro día, pues le ha salido un duro rival. Mira, uno de los responsables de audiencias de los medios mexicanos y uno de los que creo que es, junto con David Esteve aquí en España y Carlos Puelma en México, él siempre decía una frase que a mí se me quedó grabada, ¿no? Google se dio cuenta de que Facebook era un gran rival que le robaba, o sea, que le comía la merienda en ingresos publicitarios. Entonces, lo que ordenó a su organización fue: quiero crear un nuevo Facebook. Y de hecho, Carlos Puelma siempre dice que Google Discover es el nuevo Facebook. Solo que aquí no hay una red de amigos. Tú no le haces like a lo que comparten tus amigos, sino que tú, a nivel privado, Google te va diciendo lo que tienes que leer. Te recomienda, es un gran recomendador, no es solo un agregador de noticias, es un gran recomendador. Entonces, eso cambia un poco el concepto, porque tú en Facebook tienes cámaras de eco donde tus amigos refuerzan tus posiciones. Aquí no. Aquí el algoritmo de Google Discover te refuerza a ti mismo. No hay amigos al que hacerles like. Tú estás compitiendo con las recomendaciones que te da Discover sobre lo que Discover cree de ti. Eso publicitariamente es muy potente, ¿eh? Quiero decir, volvemos al tema de antes. Si tú estás en el baño, ¿se puede decir defecar en un podcast? Perfectamente. Si tú estás en el baño defecando, Google Discover te puede recomendar una marca de papel higiénico. Porque con el que te estás limpiando el culo te hace daño. Se puede decir defecar en un podcast, ¿verdad? No hay ningún problema. Oye, pues qué mejor cierre, ¿no? Que esta conclusión, este ejemplo tan concreto, aterrizando por dónde va el futuro de la segmentación de audiencias, ¿no? Después de las cascas de Facebook y el papel higiénico de Google Discover, no sé si podremos hacer un tercer podcast, ¿eh? A ver con qué nos sorprendes el próximo día. Muchas gracias por haberte animado a venir, David. Siempre es un placer tenerte. Hoy no ha habido churros, ¿eh? Hoy no ha habido churros. En el próximo día, croissant. Gracias a ti, Javier.